Hola, Hola. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Está haciendo mucho aire, Julia, este día. Mucho frío. Híjole, aire, frío, de todo. Pero aquí estamos para seguir trabajando en la obra del Señor. Sí. Y Julia, me decías de que querías estar como en lo calientito, algo Sí, así. yo le decía a Rafa, "Ay, hay que grabar adentro, allá en la casa, hacemos un escenario bonito para grabar, porque la verdad yo tenía mucho frío, es más, tengo frío todavía, y aparte de que me voy a despeinar. Y por más que le insistí que grabáramos allá adentro, ¿ven todo este aire que está haciendo? No quiso, porque me dijo que son puras excusas mías para estar allá bien cómoda. Y bueno, hablando de excusas, Julia, nuestro título de hoy, nuestro tema de hoy es enfrentando nuestras excusas. Así que si tú pones excusas para algo, híjole, espero que te sirva este estudio. Hacer compromisos ha sido desde siempre una responsabilidad personal en todos los sentidos de nuestra vida. Por ejemplo, hacer compromisos en nuestra casa, hacer compromisos con alguna amistad, hacer compromisos en la escuela, hacer compromisos en diferentes partes o áreas de nuestra vida ha sido una responsabilidad muy personal. Al igual que es una responsabilidad muy personal hacer compromisos con Dios. Pero la responsabilidad con Dios es la más importante y solamente la toman los que han entendido la abundante gracia que tiene Dios para sus vidas. Y hoy vamos a ver 3 ejemplos de personas que rehusaron tener responsabilidades con Dios en la Biblia. En Lucas 9 del 57 al 62, vamos a leerlo, ¿ok? Lucas 9, 57 al 62 dice así. Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Como pudieron ver aquí, el primer ejemplo que vemos es que llega este personaje sin ser invitado por Jesús. Él llega solito y le dice, fíjense lo que le dice, ¿ok? Dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, nadie lo invitó, él solo llega y le dice, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Pero fíjense la respuesta que le da el Señor Jesús. Recuerden que Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros, conoce nuestro pensamiento. O sea, Jesús sabía lo que pensaba esa persona y lo que había en su corazón. Por eso es que le da esta respuesta. Y miren, le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En pocas palabras le está diciendo, fíjate lo que estás diciendo. Yo no tengo un lugar donde vivir. Muchas veces tenemos que caminar lugares muy retirados y ni siquiera tenemos ni caballos, ni burros, ni camellos, ni absolutamente nada, sino que caminamos todo el tiempo. A veces ni siquiera hay comida. Hemos visto en la Biblia todos los ejemplos de cuando la alimentación de los 5,000, que no había comida. O sea, la Biblia nos declara todo lo que Jesús estuvo haciendo mientras caminaba con todos los discípulos y sus seguidores. Jesús le está diciendo, tienes que renunciar a tus comodidades. Y si tú me estás pidiendo que me quieres seguir, vamos. Pero te quiero dejar en claro que esto va a pasar. También lo podríamos entender de esta forma. Muchas veces hay personas que vienen y se acercan al pastor o a un líder y le dicen, hermano o pastor, yo quiero servir en la alabanza, yo quiero ayudar, yo sé tocar un instrumento, o yo quiero servir como mujer, o yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Tienen el deseo.
O sea, porque esa persona tenía el deseo, por eso va y se acerca a Jesús. Amén. Tienes el deseo de servir, de ayudar, pero se te dice, ok, si quieres venir y ser parte de la alabanza, mira, los jueves se ensaya, tienes que llegar 1 hora antes de que empiece el servicio o muchas veces 2 horas antes del servicio. Tienes que estar disponible para cuando se te diga que tienes que practicar. Y empiezan a darte todo lo que requiere comprometerte a hacer eso y te echas para atrás y dices, mejor no porque no puedo, estoy muy ocupado. Fíjate, Julia, que viendo el texto bíblico, Jesús conocía el corazón, como decías tú, conocía el corazón de este joven, que quizás, no sé, le gustó lo que habló Jesús y dijo, no, yo quiero ser parte del grupo de Jesús. Pero Jesús fue lo que le dijo eso, porque Él conoce. Dios conoce toda nuestra vida. Entonces, pero yo les voy a traer un ejemplo, no sé si quieras agregar algo más. No, estoy bien. Ok, fíjense, hay trayendo este versículo de la Biblia a la actualidad. ¿Cuántas veces de nosotros, como personas, como humanos, tenemos tantas tareas, ocupaciones en nuestra agenda, especialmente los jóvenes universitarios o los jóvenes que están brincando de la edad de los 18 a la adultez, y empezamos a adquirir agendas, compromisos. Entonces, cuando se nos pide que nos comprometamos con Dios, ¿qué decimos? No, tengo muchas cosas que hacer. Sí. Tengo mi agenda muy ocupada, y ahí es donde comparamos los versículos con la actualidad en algún joven. Sí, por ejemplo, lo que decía ahorita. O sea, quiero ser parte de eso, pero cuando se te dicen los horarios o la disposición que debes de tener, dice, oh, no, espérate, no puedo. Siempre no. Porque estoy ocupado, porque voy a la escuela, porque trabajo, porque esto, porque el otro. Y hacemos todo lo demás y dejamos de un lado el compromiso. Eso fue lo que más o menos pasó en este ejemplo que el Señor Jesús le dio al joven. O sea, él tenía la disposición, pero una vez le dice el Señor Jesús, yo no tengo dónde llegar, yo no tengo ni siquiera cómo transportarme, mejor no quiso renunciar a sus comodidades. Entonces esto lo podemos poner como nuestra primera excusa, y sería no comprometernos. Mejor no me comprometo, de lejitos. Sí. Vamos con la siguiente excusa. Y miren, vamos a ver el segundo ejemplo. En este caso, Jesús sí lo invita. Y fíjense lo que le dice. Esto lo vamos a ver en el 59 al 60. Miren lo que le dice. Jesús le dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. En este caso Jesús sí lo había invitado, pero él puso una excusa que le dijo, déjame voy y entierro a mi padre. No se dice que el papá de él estaba enfermo o que había muerto y que tenía que ir a enterrarlo. No, él lo que le estaba poniendo una excusa de que probablemente su papá ya era viejito, mayor, sí, o estaba enfermo, y por eso le dice, deja que primero muera mi papá y después voy y te sigo. Muchas veces rechazamos el llamado que el Señor ha hecho en nosotros. En este caso, como les digo, Jesús le hizo el llamado y él renunció a ese llamado, porque puso una excusa que primero quería hacer aquello. Así que muchas veces hemos puesto excusas aún sintiendo el llamado de Dios, ¿verdad? A veces hay actividades en la iglesia, por ejemplo, el evangelismo o cosas importantes en la iglesia, pero nos llega familia o simplemente es el momento del servicio, pero nos llegó familia y no ¿qué vamos hacemos? a la iglesia porque no podemos dejarlos solos. Sí. Y aparte es familia que no conoce de Dios y le hablamos al pastor pastor, no llegó hoy porque fíjese que mi abuelito o mi papá o mi mamá que no conoce del Señor llegó de visita y no puedo ir. O mi hermana o mi hermano llegaron de visita y no podemos ir. Entonces, ahí nos vemos para la otra semana, pastor, ¿ok? Y no, es el mejor momento. Nos llega visita que no conoce del Señor. El Señor ya nos hizo el llamado y decir, hey,
vámonos a la iglesia. Hay que llevarlos, ¿no? Sí. Sería una buena oportunidad para evangelizar. O que ahorita en las vacaciones te llega el primo o la prima que no conoce de Dios. Llévatelo a la iglesia, dile, hey, en la iglesia se pone bien padre. Allá hay jóvenes de nuestra edad y nos enseñan de una forma divertida. Vámonos a la iglesia. ¿A qué te quedas aquí todo el día? Vámonos. Vámonos al parque. Vámonos A al oír parque, alabanza. ahorita que estamos en el parque, que estamos disfrutando mucho en el parque, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y cómo podemos traer esa porción de la Biblia a la actualidad con los jóvenes nuevos? Un ejemplo, esa podría ser la excusa número 2 para no ir a evangelizar. Y fíjense, muchos ponemos una excusa de decir, yo no tengo el don para evangelizar. Otra pudiera ser como lo que dijo Moisés, que dijo, yo no puedo hablar, no tengo, se me traba la lengua cuando voy a hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Soy muy tímido. Sí, que no sabe hablar, o sea, Sí. le da vergüenza ir a hablar. Otro sería que no se le vienen, no conozco a nadie. Otra podría ser, no conozco a nadie, o como decía, me da vergüenza. Y bueno, O no me sé muchos dicen, es que yo no me sé mucho de la Biblia. ¿Y qué tal y me preguntan algo de la Biblia? ¿Qué voy a responder? El Señor va a poner en tu boca, Él va a llenar tu boca de lo que tú Amén. tienes que hablar. Amén. Si no sabes, agárrate una de las pulseritas esas de evangelismo, la de los 5 colores, y apréndete cada color. Eso es el mejor evangelismo, ¿ok? así es. Así como a un niño. Y esa sería la excusa número 2. Y el tercer personaje también vemos que no fue invitado por Jesús, sino él mismo también viene, al igual que el primero, y le dice, y le dijo, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí también podemos ver que él está poniendo una excusa, que quiere primero despedirse de toda su familia y luego viene a servir a Dios o viene a buscar. En este caso está hablando de alguien que ya tiene a Jesús en su corazón, que ya conoce de Dios y que ha volteado hacia otro lado. ¿Sabes? Muchos de los jóvenes que han crecido desde niños en un hogar cristiano, que se les ha enseñado de la palabra de Dios, entendemos que no importa si tú creciste en un hogar cristiano, eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es que hayas aceptado a Jesús en tu corazón y hayas entendido el sacrificio Amén. que Jesús hizo por ti. Pero muchos de los jóvenes, aún entendiendo ese sacrificio y aún haber nacido en un hogar cristiano, deciden voltear hacia atrás y irse al mundo. ¿Qué hablamos con irse al mundo? Olvidarse de Dios, olvidarse de lo que Dios nos manda a obedecer, y empiezan a ver las cosas que otras personas que no conocen de Dios están haciendo. De eso está hablando el Señor. Por eso es que le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Eso es bien triste. Y está fuerte esa palabra. Porque realmente cuando tú volteas para atrás y anhelas lo otro, acuérdense lo que pasó con la esposa de Job. Se convirtió en santo. ¿no? Anhelaba tanto lo que había dejado ahí atrás que se convirtió en sal. Entonces, tengamos cuidado nosotros. El enemigo, el diablo, quiere engañarnos y muchas veces va a pintar de colores hermosos el mundo allá afuera. Pero nosotros recuerden que no estamos viviendo para esta vida, nosotros estamos viviendo para la vida eterna, y es a lo Amén. que Jesús se refiere. Ninguno que mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, y es al reino de Dios al que vamos nosotros. Bueno, y para compararlo otra vez, esa palabra, ese versículo bíblico con la actualidad, yo les voy a poner un ejemplo que pasa muy común en todos los jóvenes. Fíjense, cuando tú empiezas a trabajar, ¿verdad? Siempre nuestro pastor o nuestros líderes nos han dicho que pidamos los horarios de la iglesia, pero ¿qué hacemos los jóvenes? ¿Qué hacemos las personas que queremos trabajar? No ponemos esos horarios.
pero no le exigimos esos horarios a nuestros patrones y tomamos las horas de la iglesia, ponemos y decimos que esos horarios sí pueden trabajar. Entonces, ese es el ejemplo que te está dando mi esposa, que estamos decidiendo o estamos volteando hacia atrás y es de nosotros esa decisión. ¿Sí me entienden? Nosotros mismos estamos tomando esa decisión y casi todos los jóvenes, por experiencia, por experiencia te lo digo, todos los jóvenes no le dicen a sus patrones eso. Sí, tienes razón, o sea, no pedimos los horarios o decimos, que acabo la iglesia todo el tiempo ahí, trabajo, pues no siempre. También lo que podemos ver aquí es, fíjense, durante esta pandemia muchos nos hemos dejado de congregar. Decimos, es que es más a gusto verlo desde la casa. Es que es más a gusto. Y muchas veces ya ni desde la casa, Julio. Bueno, sí, es cierto. Ni desde la casa, no es más, no queremos nada con Dios. No sé qué nos está pasando, en serio, jóvenes, adultos que nos están mirando, no sé qué nos está pasando, que estamos dejando a Dios por un lado. Hemos dejado de ver a muchos de los jóvenes de ustedes que no se congregan ya en la iglesia. Acuérdense, la iglesia no es el edificio. El pastor lo repite y nosotros lo vamos a decir también. El edificio no es la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros. Nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. Y si la iglesia se está congregando en un parque por lo que está pasando, allá debemos de estar. Entonces, si tú has dejado las cosas de Dios por las comodidades o por lo que te están ofreciendo por otro lado, hay que tener cuidado, porque pues ahí estamos demostrando si realmente o somos seguidores del Señor o no lo somos. Entonces, hay que tener cuidado. Sí, y bueno, estas fueron las 3 actitudes que tomamos los cristianos. Ahora sí lo voy a poner en ejemplo. Tomamos los cristianos para no comprometernos con el Señor. Sí. Y si tú estás cometiendo ese error, o si el Señor te está hablando en este momento, no es tarde, regresa al camino, comprométetelo, pero comprométete con el Señor, no con el pastor, no con los líderes de la iglesia, con el Señor. Acuérdense que el compromiso con Dios es personal. Ha sido todo por el día de hoy, que esperamos que te haya servido de algo, este pequeño estudio. Y vamos a orar, y ya los extrañamos. Yo siempre les puedo decir que ya los extrañamos. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este hermoso tiempo, Señor, que hemos estado hablando de tu palabra, Señor, por las comparaciones de la actualidad con la Biblia, Señor. Tu palabra es fiel, verdadera, Señor. Nos has hablado desde la antigüedad y solamente nos falta ponerla por práctica. Te doy gracias por cada persona, cada joven que nos está mirando. En verdad, Señor, te pido para que los bendigas y me da mucho gusto estar sirviéndote a ti, Padre. Te pedimos pues que nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bye. Bye.